frescor de este hermoso parque de Jocotenango, queremos saludarlos a ustedes y también invitarlos para que conozcan más sobre este tiempo de Cuaresma, en el que suceden varios cambios en la dinámica litúrgica, tanto en sus colores, también en las lecturas propias de la liturgia de la palabra y otros detalles también a los que nos invita la Iglesia a contemplar en estos días especiales. Veamos la siguiente nota. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esta expresión es la que nos acompañó en la imposición de la ceniza en las Eucaristías del llamado Miércoles de Ceniza, con el que dio inicio la Santa Cuaresma, cuyo tiempo nos conducirá a la celebración de la Pascua del Señor. Al iniciar la Cuaresma suceden varios cambios o expresiones litúrgicas que vale la pena conocer. Así como nosotros tenemos un año civil que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, y durante todo ese año tenemos diferentes actividades, así como nosotros expresamos el dolor, el luto con una vestidura negra en un funeral, la alegría con vestidos de varios colores. En la liturgia de la Iglesia cada color tiene un significado. Durante el tiempo de la Cuaresma, el color litúrgico de las vestiduras sacerdotales es el color morado, un color que nos está indicando que es un tiempo de penitencia, un color que nos está invitando a la conversión. La Cuaresma es un camino que la comunidad eclesial recorre para llegar a la Pascua. Es un camino de conversión y por ello el color litúrgico es el morado. En la piedad popular nosotros miramos los trajes de los cucuruchos que visten ese color como una muestra de penitencia, de camino de conversión que nos prepara a la Pascua del Señor. Asimismo, se interrumpe por varias semanas el tiempo ordinario en cuanto a las lecturas de la liturgia de la palabra. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo que se nos invita a hacer camino juntamente con la palabra de Dios. Durante los domingos de este tiempo de la Cuaresma encontraremos una temática que va a llevarnos a unas catequesis profundas. El primer domingo vamos a escuchar el Evangelio de las tentaciones de Cristo. También nosotros somos tentados, pero unidos a Cristo venceremos. El segundo domingo se nos hablará de la transfiguración del Señor, Jesús que va camino de Jerusalén y se transfigura para mostrarles de una manera anticipada la gloria de la resurrección. El siguiente domingo se nos hablará de cuando Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes. Jesús dirá: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús no está hablando del templo físico, sino está hablando de su resurrección. El siguiente domingo de Cuaresma se nos hablará Jesús que se presenta: todo el que cree en mí tiene vida. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La Cuaresma es un tiempo cristológico, cristocéntrico. Jesús que nos ama. Y luego el último domingo o domingo de la Pasión del Señor se nos hablará del grano de trigo. Es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé mucho fruto. También era necesario que Jesús muriera en una cruz para resucitar y para darnos vida eterna. La ceniza es un signo muy importante en la Cuaresma, pero a la vez hay otras actitudes vinculantes a este tiempo cuaresmal. Tanto en la cultura cristiana, en la cultura judía, en la cultura musulmán, se tienen estas prácticas: el ayuno, la oración y la limosna, que nos van ayudando en el proceso de purificación. El miércoles de ceniza, cuando se nos impone la ceniza y se nos recuerda que polvo eres y al polvo volveremos, hemos escuchado en el Evangelio la invitación de Jesús a orar, a ser hombres que practiquen la caridad, a ser hombres que practiquen el ayuno. La oración, nuestro ritmo de oración
se debe de incrementar en estos días de la Cuaresma. Tener un mayor contacto con Dios nuestro Señor, levantarnos más temprano, dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios, asistir a la Eucaristía, hacer las lecturas del Evangelio de cada día. Es un tiempo que nos ayuda a tener mayor comunicación con Dios. La caridad. Debemos de compartir con el hermano. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo primordial para compartir, especialmente con el más necesitado. Podemos revisar nuestros armarios, ver cuánta ropa tenemos y no la usamos, ver cuántos zapatos tenemos y no los compartimos con los demás. De nada serviría que el día de abstinencia nosotros comiéramos un gran manjar, un gran bacalao. No tendría sentido nuestra abstinencia. Es necesario que nosotros practiquemos la caridad, que compartamos con el más necesitado, visitando un hospital, visitando un enfermo. El ayuno. Si bien es cierto, en la legislación de la Iglesia únicamente hay 2 días de ayuno obligatorio, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo, la abstinencia de los alimentos para compartir con los demás, también hoy en día se dice que hay otro tipo de ayunos que podemos hacer. Si ayuno se entiende como abstenernos de los alimentos, nosotros también podemos abstenernos quizá del uso exagerado del celular, quizá del uso exagerado de una sociedad de consumo. Por eso este tiempo de Adviento, este tiempo de la Cuaresma, si nosotros solemos hablar mal de los demás, la Cuaresma nos está invitando a hacer un ayuno con nuestra propia lengua, de criticar a los demás, de rechazar a los demás. El ayuno, la limosna y la oración son las 3 prácticas que la Iglesia sigue recomendando y que deben de vivirse intensamente durante el tiempo de la Cuaresma como una preparación espiritual a la Pascua. La Cuaresma por sí sola no tendría sentido si no la unimos a la Pascua. Este es un camino preparatorio para los días grandes y más representativos del año litúrgico. Ya durante el siglo II se tenía un tiempo de preparación para la Pascua. Ahí inicia el tiempo de la Cuaresma, donde los catecúmenos se preparaban para ser bautizados, para ser iluminados. En el siglo IV se va a acentuar la Cuaresma como preparación a la Pascua, es decir, como una preparación a renovar las promesas bautismales. ¿Por qué decimos nosotros que la Cuaresma es camino a la Pascua? Porque la Cuaresma no es el fin. La Cuaresma únicamente es un medio. Nosotros nos preparamos para ir a una fiesta, pero no nos quedamos vestidos. Llegamos a la fiesta. Antes de ir a la fiesta hay una serie de preparación. Bañarse, cambiarse, peinarse, pero usted tiene que llegar a la fiesta. Ese es el objetivo. La Cuaresma, por medio de la oración, del ayuno, de la penitencia, nos estamos preparando a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La resurrección de Cristo. La Semana Santa son esos días santos, por eso se llama Semana Santa, en que nosotros los cristianos recordamos los grandes misterios de la redención. Cristo que sufrió, que murió y que resucitó. No podríamos celebrar la muerte de Cristo sin celebrar su resurrección. No podríamos celebrar la resurrección de Cristo sin haber celebrado su pasión. Por eso, nosotros los católicos guatemaltecos tenemos que tener bien claro que la cumbre y la meta es la Pascua, es decir, celebrar a Cristo resucitado. Por eso San Agustín, cuando habla de la vigilia pascual del Sábado Santo, se refiere a ella como la madre de todas las vigilias. En Guatemala no tendría sentido las procesiones, las velaciones y todo este fervor sin celebrar a Cristo resucitado. Esa es la meta, ahí es donde nosotros queremos llegar. Ese es el sentido de todo este fervor cuaresmal. La Cuaresma, pues, tiene una riqueza excepcional. Nos corresponde ahora vivirla intensamente y aprovecharla para seguir creciendo en nuestra fe y comprometernos cada vez más
a ser discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo. Sus comentarios serán bien recibidos en nuestra dirección de correo electrónico primerodios@canal7.com.gt. Ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero enseguida volveremos con más del colorido y la devoción de esta época cuaresmal. No cambie. Cartabón. Se emplea para medir a los cargadores y clasificarlos según su altura. La medida se hace de los pies a los hombros empleando una cinta métrica.